¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tu valor, tu esfuerzo, tu propia esencia, fuera simplemente ignorada por alguien a quien le diste mucho. Esa sensación de no ser visto, de no ser apreciado por quien considerabas importante, puede ser una de las experiencias más dolorosas y frustrantes que enfrentamos en la vida. Te entregaste, quizás confiaste, mostraste tu lado más vulnerable, y a cambio, recibiste indiferencia, desprecio o simplemente una falta de reconocimiento que te dejó helado. Te preguntas, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien puede no ver lo que eres? ¿Qué puedes hacer cuando tus palabras, tus ruegos, tus intentos de hacerles ver tu valía, caen en saco roto? Te sientes impotente. Sientes que has perdido. Sientes que, de alguna manera, su falta de valoración define la tuya propia. Pero déjame decirte algo, y quiero que lo escuches con atención porque podría cambiar radicalmente tu perspectiva. En esa aparente debilidad, en esa sensación de vacío que dejan, reside un poder inmenso que la mayoría desconoce. Un poder silencioso. Un poder estoico. Hoy vamos a explorar la verdad incómoda sobre lo que realmente le sucede a quien no te supo valorar cuando decides abrazar el silencio. No el silencio de la derrota, no el silencio del resentimiento, sino el silencio deliberado, consciente, el silencio del autodominio estoico. Este silencio no es una ausencia. Es una presencia abrumadora. Es una declaración sin palabras. Es una fuerza que opera en niveles que la mente superficial de quien te menospreció simplemente no puede comprender. Y lo que hace ese silencio en ellos, en su mundo, en su percepción de ti y de sí mismos, es algo que te va a sorprender. Y no estamos hablando de venganza en el sentido trivial y destructivo al que la mayoría está acostumbrada. Estamos hablando de una transformación profunda, de un reposicionamiento de tu propio poder interno que, como efecto secundario, revela la verdadera naturaleza y el error de quien te subestimó. Nos han enseñado, de alguna manera, que la persistencia, la búsqueda activa de validación, es el camino para ser valorado. Que el silencio es retirarse, es aceptar la derrota, es confirmar esa invisibilidad que tanto duele. Y es precisamente en este punto, en esta creencia tan arraigada, donde la sabiduría ancestral del estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente, casi escandalosa para la mente moderna. Porque los estoicos entendieron algo fundamental sobre el poder y el control. Comprendieron que nuestra verdadera fuerza no reside en nuestra capacidad de manipular las percepciones o acciones de otros, de convencerlos para que nos valoren algo que, en última instancia, está fuera de nuestro dominio. Nuestra fuerza inexpugnable, nuestro verdadero poder, reside en nuestra capacidad de controlarnos a nosotros mismos, nuestras reacciones, nuestros juicios y sí, nuestra elección del silencio. Este silencio del que hablamos no es la ausencia de voz por miedo o por derrota. Es una elección activa, una respuesta deliberada que, aunque desde fuera pueda parecer inacción o debilidad, es la afirmación más potente de tu autonomía y tu valor propio. Es contraintuitivo, sí. El mundo espera el estallido, la queja, la súplica. Pero al elegir el silencio consciente, activas una dinámica completamente distinta. Te conviertes en un enigma. Retiras tu energía de un lugar donde era desperdiciada y la rediriges hacia ti mismo, hacia la construcción de tu propia fortaleza interna. El estoicismo, esa antigua filosofía nacida en Atenas y perfeccionada por mentes brillantes como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nos enseña una lección fundamental sobre el control. Nos enseña que la mayoría de las cosas en la vida están fuera de nuestro control. Las acciones de los demás, lo que piensan de nosotros, los eventos inesperados, el pasado, el futuro incierto. Pero hay algo, una única cosa, sobre la que tenemos control absoluto. Nuestra propia mente, nuestras reacciones, nuestros juicios y nuestras elecciones. La forma en que respondemos al mundo es nuestro dominio exclusivo. Y aquí es donde el silencio estratégico y consciente, se convierte en una herramienta formidable. Cuando alguien no te valora, la reacción instintiva suele ser la de buscar validación. Queremos que nos vean.
Queremos que entiendan nuestro valor. Argumentamos, suplicamos, intentamos demostrar una y otra vez que merecemos su aprecio. Ponemos nuestra paz mental y nuestra autoestima en sus manos, esperando que su reconocimiento nos complete o nos alivie. Pero desde una perspectiva estoica, esto es un error fundamental. Es entregar nuestro poder personal a una fuerza externa, algo sobre lo que no tenemos control. Es como intentar llenar un barril sin fondo con agua. No importa cuánto esfuerzo pongas, nunca será suficiente, porque la fuente del problema no está en tu falta de valor, sino en su incapacidad o falta de voluntad para verlo. El silencio, en este contexto, no es rendición. Es una recuperación de tu poder. Es un acto de decir, sin palabras, que tu paz interior no depende de su validación. Es un reconocimiento de que su incapacidad para valorarte dice mucho más sobre ellos que sobre ti. Séneca, en sus cartas, nos recuerda constantemente la importancia de retirarnos a nuestra propia fortaleza interior. Él habla de la mente como un santuario inexpugnable, un lugar al que podemos retirarnos cuando el mundo exterior se vuelve caótico o hiriente. El silencio es la puerta a ese santuario. Al dejar de buscar su aprobación, al dejar de argumentar, al dejar de reaccionar a su indiferencia, te retiras a tu propia fortaleza. Dejas de proyectar tu energía hacia afuera, hacia alguien que no está dispuesto a recibirla o apreciarla, y la rediriges hacia adentro. ¿Qué sucede entonces con quien no te supo valorar? Aquí viene la parte incómoda para ellos. Cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de intentar, cuando te envuelves en ese silencio sereno y decidido, creas un vacío. Un vacío donde antes había drama, súplicas, intentos de conexión. La falta de tu reacción les quita el combustible que quizás necesitaban, consciente o inconscientemente. Muchas veces, las personas que no te valoran buscan en ti una confirmación de su propio poder o de su propia visión distorsionada de la realidad. Tu reacción, tu dolor, tu insistencia, puede haber estado alimentando su ego, su sentido de control o incluso su justificación para no valorarte. Tu silencio interrumpe ese circuito. Les arrebata ese combustible. Imagina la situación. Antes, quizás te esforzabas por complacerles, por hacerles ver tu dedicación, tu amor, tu amistad. Reaccionabas a sus desplantes, intentabas reparar la conexión. Estabas, en esencia, presente en su vida, aunque ellos no estuvieran presentes en la tuya de la manera que merecías. Tu energía estaba a su disposición. Ahora, con el silencio, esa energía se retira. Es como si una luz que siempre estaba encendida para ellos, de repente, se apagara. Y la oscuridad, o al menos la ausencia inesperada de luz, les obliga a mirar. Les obliga a mirar no a ti, sino al vacío que has dejado y, lo que es más importante, a sí mismos. El silencio estoico no busca infligir dolor, aunque a menudo lo hace como consecuencia. Su propósito principal es preservar tu propia serenidad y dignidad. Pero el efecto colateral en el otro puede ser devastador para su ego. ¿Por qué? Porque tu silencio les quita la capacidad de controlarte. Ya no pueden manipularte con su indiferencia. Ya no pueden herirte con sus palabras o acciones, porque has dejado de ofrecerles esa puerta de entrada a tu mundo emocional. Te has vuelto impenetrable en el sentido estoico. Tus emociones ya no están a merced de sus acciones externas. Eres como una isla inamovible en medio de un mar embravecido. El mar, ellos, sus acciones, su falta de valoración, sigue agitado, pero ya no puede erosionar tu costa. Para quien no te valoró, acostumbrado a tu presencia, a tu reacción, a tu energía, tu silencio es un espejo. Un espejo que les obliga a confrontar la realidad de tu ausencia. Y esta ausencia no es pasiva, es activa. Es la ausencia de alguien que ha decidido que su tiempo, su energía y su paz mental son demasiado valiosos para ser derrochados en una relación o interacción que no reconoce su valor. Tu silencio les comunica, de una manera que las palabras nunca pudieron, que has establecido un límite, que te has elegido a ti mismo.
Y para alguien que basaba su sentido de superioridad o control en tu necesidad de su validación, esto es un golpe directo a su frágil estructura. Piensa en esto desde la perspectiva de un estoico. Epicteto, el esclavo liberado que se convirtió en un sabio maestro, nos recordaba constantemente que no debemos perturbarnos por cosas que no dependen de nosotros. La opinión de otra persona sobre ti es algo que no depende de ti. Sus acciones, su falta de valoración, no dependen de ti. Tu reacción a eso, sí depende de ti. El silencio es una elección de reacción. Es la elección de no reaccionar de la manera que ellos quizás esperan o desean. Es la elección de retirar tu atención y tu energía de esa dinámica tóxica. Cuando alguien no te valora, a menudo es porque está atrapado en su propia percepción, en sus propias inseguridades o en sus propias prioridades equivocadas. Tu silencio no busca cambiarlos. El estoicismo no se enfoca en cambiar a los demás, sino en gestionarnos a nosotros mismos frente a las acciones de los demás. Pero irónicamente, al dejar de intentar cambiarlos o convencerlos, creas la única posibilidad real de que algo cambie en su percepción. Cuando ya no estás ahí, ocupando el espacio al que se habían acostumbrado, empiezan a notar el vacío. Empiezan a preguntarse por qué. Y esa pregunta, generada por tu ausencia silenciosa, es la que puede iniciar un proceso interno en ellos, si es que son capaces de la introspección. Tu silencio, visto desde el estoicismo, es un acto de autarquía, de autogobierno. Es afirmar que te perteneces a ti mismo. Que tu bienestar emocional no es una moneda de cambio que ellos controlan. Te liberas de la necesidad de su aprobación. Y esta libertad es magnética. Es poderosa. Es lo que te hace, paradójicamente, más valioso. No a sus ojos, eso sigue sin importarte desde el estoicismo, sino a los tuyos propios. Recuperas tu dignidad. Reafirmas tu autorrespeto. Y quien no te valoró, acostumbrado a verte quizás ansioso, necesitado o buscando su aprobación, de repente se encuentra con una persona que emana calma, control y una quietud inquebrantable. Esta transformación interna, visible externamente en tu silencio y tu compostura, es lo que realmente les impacta. Han perdido acceso a tu mundo emocional. Han perdido la capacidad de perturbar tu apatía, esa serenidad imperturbable que los estoicos cultivaban. No es apatía, no es dejar de sentir. Es la ausencia de patos, de pasiones descontroladas, de emociones que te arrastran y te hacen perder el control de tu razón. Tu silencio es la manifestación externa de esa apatía interna. Estás decidiendo activamente no dejar que su falta de valoración perturbe tu paz interior. Y esto, para quien esperaba una reacción, una explosión, un ruego, es desconcertante. Les obliga a confrontar el hecho de que ya no eres el mismo. Ya no eres la persona cuya autoestima dependía de ellos. Te has convertido en alguien que se basta a sí mismo, al menos en lo que respecta a la validación externa. Y esto puede generar en ellos una serie de reacciones internas: confusión, arrepentimiento, curiosidad e incluso una punzada de darse cuenta de lo que han perdido. Ya no tienen el privilegio de tu atención, de tu energía, de tu afecto incondicional. Han perdido acceso a algo valioso porque no supieron reconocerlo cuando lo tenían. El silencio actúa como un amplificador. No de tus quejas o lamentos, sino de tu ausencia. Cada día que pasa en silencio, cada interacción que no buscas, cada mensaje que no envías, cada intento de explicación que no haces, amplifica el vacío que has dejado. Les da espacio, quieran o no, para reflexionar. Para recordar los momentos en que sí estabas presente. Para quizás comparar cómo se sentían con tu presencia y cómo se sienten ahora con tu ausencia. Y en ese contraste, tu valor, antes subestimado, empieza a emerger con fuerza, no porque tú lo declares, sino porque su propia experiencia se lo muestra. Séneca nos advirtió contra depender de la fortuna, y en el contexto de las relaciones, depender de la validación de otro es depender de la fortuna, ya que su opinión está fuera de nuestro control. Tu silencio es un acto de independencia de esa fortuna.
Es un acto de afirmar tu valor intrínsecamente, independientemente de lo que el otro piense o haga. Te paras firme en tu propio terreno, en el terreno de tu propia dignidad y autorrespeto. Y desde esa posición de fortaleza, la falta de valoración del otro deja de ser una herida para convertirse simplemente en un hecho externo, un indiferente en el lenguaje estoico, algo que no afecta tu esencia o tu capacidad de vivir una vida virtuosa y significativa. El silencio no es un juego. No es una táctica para manipular. Si lo abordas así, has malinterpretado la esencia del estoicismo. El silencio es una consecuencia natural de una transformación interna. Es el resultado de haber comprendido que tu paz no reside en el exterior, sino en el interior. Es el resultado de haber dejado de buscar en el otro lo que solo puedes darte a ti mismo: validación, amor propio y respeto. Y aquí hay otro punto crucial que a menudo se pasa por alto. Quien no te valoró a menudo lo hizo, al menos en parte, porque percibía que necesitaba su validación. La necesidad, desde ciertas perspectivas psicológicas y de dinámica de poder, puede ser vista como una debilidad. Al retirar esa necesidad, al demostrar con tu silencio que puedes estar bien sin su aprobación, que tu felicidad no depende de ellos, cambias la dinámica por completo. Te vuelves, a sus ojos, menos predecible, menos controlable, y sí, en muchos casos, más interesante y más valioso. No porque estés fingiendo indiferencia, sino porque tu indiferencia es genuina, nacida de una fuente interna de fortaleza. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones sobre la importancia de retirarse a uno mismo, a esa ciudadela interior que mencionaba Séneca. Tu silencio es ese retiro. Es un periodo en el que dejas de enfocar tu atención en el exterior, en la injusticia percibida, en el dolor causado por la falta de valoración, y la diriges hacia adentro. Es un tiempo para la reflexión, para reafirmar tus propios valores, para cuidar tu propia alma. Este acto de autocuidado, este enfoque en tu propio crecimiento y bienestar, emana una energía diferente. Una energía de autosuficiencia y paz. Y es esa energía la que, sin que hagas nada externo para influir en el otro, comunica tu cambio. Comunica que ya no estás disponible para la dinámica anterior. Lo que esto hace en quien no te supo valorar es crear una oportunidad para la reflexión. Y recuerda esto: tu paz y tu poder nunca dependieron de la validación ajena, sino de ti mismo.